Buenas noches, me presento, mi nombre es Araceli Robledo, soy egresada de Emmanuel Christian University, también trabajo como directora de proyectos y enlaces comunitarios de la universidad. Esta noche pues tenemos el gran gusto de ver, estamos realmente cumpliendo una meta que pues habíamos trazado con la doctora, que es iniciar en este gran... eh, iniciativa, digámoslo así, aunque ya la certificación en prevención de violencia ha sido algo que ha marcado y ha caminado ya la universidad en esta certificación, pero estamos reabriendo, estamos uniendo esfuerzos y agentes de cambio que se quieran unir a todo lo que es este gran flagelo, pues que estamos viviendo, que es el tema de la violencia. Y lo increíble es poder saber que cada uno de nosotros podemos ser agentes activos en la prevención, en parar esta violencia que estamos viviendo. Sin más preámbulo, les quiero presentar yo sé que muchos ya la conocen, pero para los que no, a la doctora Aura Consuelo Prieto, licenciada en educación, psicóloga cristiana, sexóloga educativa, máster en programación neurolingüística, coach de vida, coach en salud mental, sofróloga clínica y especialista en prevención de violencia. Le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por este regalo que nos está haciendo. Muy buenas noches, Araceli. Muchas gracias por esa bonita presentación. Yo siempre le peleo a Araceli porque me saca lo de sexóloga. Ella no quiere que yo diga que yo soy sexóloga. Le digo, no, 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 que eso es importante en mi vida, déjemelo ahí. Bueno, me encanta saber que hay un grupo privilegiado que están aquí. Yo sé que si ustedes están aquí no es por coincidencia. Yo tengo convencimiento de que los que tenemos algún tipo de fe entendemos que somos llamados a hacer cambios importantes y a ser motores para bendición y para beneficio de otros. Entonces, en el marco de la prevención, pues definitivamente creo que es uno de los campos que en este momento necesitan más apoyo. Creería yo que un reavivamiento porque yo sé que estamos haciendo cosas, yo sé que aquí hay personas que son líderes comunitarias, sé que hay personas que tienen entidades o que colaboran en entidades de prevención de violencia o de manejo de violencia o de ayuda a personas que han sido abusadas, violentadas, pero la realidad es que hay mucho, mucho, mucho más por hacer. Entonces hoy me gustaría adentrarme un poquito en sus vidas, en sus dinámicas de pensamiento, en sus roles como emprendedoras, como empresarias, como amas de casa, como colaboradoras, como miembros de iglesias, como capellanes, que sé que hay gente aquí capellán, en el rol que usted tenga, para que tengamos una visión un poquito más amplia de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en relación a la violencia. Entonces voy a compartirles la pantalla. Tengo tres presentaciones para compartirles hoy. Obviamente no vamos a tener tiempo para tener todo lo que yo quisiera darles hoy, pero al menos quiero darles una pincelada, ¿no? de lo que tengo allí en las tres y ya después entonces podremos ahondar, ¿no? Profundizar más en este tipo de realidades que estamos viviendo. Vamos a ir con la primera presentación. Listo, aquí la tengo. Ok. Entonces, el primer aspecto que me gustaría que ustedes hoy tuvieran en cuenta es que no interesa el estado o el estadio en el que estemos afrontando el fenómeno de violencia en el mundo entero, es un fenómeno que se puede prevenir, pero para poderlo prevenir requerimos líderes formados. Este fenómeno ha tomado una fuerza increíble, cada día vemos más violencia en los diferentes niveles, en los diferentes tipos y en las diferentes formas. Y se ve porque no ha habido una dinámica educativa real, efectiva, eficiente, que haga un abordaje mucho más amplio de lo que el fenómeno de violencia implica, ¿no? Entonces se requiere realmente muchísimo esfuerzo y pues reitero, hay entidades que lo están haciendo, pero creo que debemos enfocarnos en hacer esfuerzos pequeños individuales que puedan marcar nuestro propio contexto. Si yo estoy en mi iglesia y en mi iglesia puedo hacer una labor, pues allí yo soy un elemento y un promotor y un gestor de cambio. Si estoy en mi familia, pues allí yo puedo ser un gestor de cambio. Si yo estoy en mi
grupo de amigas, porque tengo un grupo con las que hablamos, nos reunimos, allí yo puedo empezar a ser un gestor de cambio. Y esto obviamente implica tener conocimiento, tener una formación que nos lleve a tener las herramientas apropiadas y adecuadas para cada contexto, para cada momento, para cada situación. Aquí queremos hacer espacios de transformación. Araceli me conoce y las que han estado conmigo aquí en este grupo hay varias personas que han estado conmigo en clases y en certificaciones y en programas académicos o en retiros, en charlas, bueno, cualquier espacio en el que hayamos estado. Ustedes saben que tanto Araceli como yo tenemos un principio de vida que está cimentado en un pilar trascendental que se llama transformación personal. Hemos entendido que si nosotros no luchamos por la transformación, pues definitivamente vamos a seguir siempre caminando por esa misma ruta, ¿no? Ese mismo sendero que aprendimos en un momento de nuestra vida, que la sociedad nos mostró en un momento de la vida, que nos tocó vivir en una circunstancia determinada. Y a menos que tomemos una decisión de formarnos, de aprender nuevas cosas, pues vamos a seguir en esa misma ruta, ¿no? Que no es una ruta transformadora. Así de que, pues hoy, a través de nuestra entidad que se llama Emmanuel Christian University, pues le damos la bienvenida a que podamos encontrarnos para buscar conciencia, para generar ese espacio de conocimiento permanente y ofrecer herramientas reales de cambio. Recuerden que todo cambio social y todo cambio personal y todo cambio contextual empieza con una persona que toma conciencia de que se requiere ese cambio. Si yo no estoy consciente de que se requiere el cambio, obviamente no me voy a convertir en una persona que aporte al cambio. Pero cuando yo empiezo a convertirme, es el primer elemento al que yo quiero invitarles hoy, ya comenzando a entrar en herramientas y en necesidades sin que hayamos comenzado todavía con la presentación formal. Pero quiero que se conviertan en observadoras o en observadores activos, porque muchas veces nosotros tenemos situaciones casos de violencia a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. La violencia se ha normalizado tanto, se ha convertido en algo tan regular, tan del día a día, tan normal, que literalmente a veces la tenemos al lado y ni siquiera nos percatamos, no la percibimos. Entonces recuerde que lo primero, tomar conciencia en qué contexto estoy, qué elementos, qué personas constituyen ese contexto y cómo en ese contexto yo puedo empezar a observar algunas situaciones, algunos fenómenos que me den a mí pistas, que me den a mí, ok, aquí está pasando algo, esto no está como lo que debería ser, esto no está como normal. No es normal que una persona llegue a un sitio y no hable, por ejemplo. Yo tengo que saber si esa persona no está hablando porque tiene un temperamento melancólico, tiene la tendencia de pronto a no hablar mucho por su temperamento, o es que está viviendo una situación compleja en su contexto familiar o laboral, social. Pues ahí es donde venimos nosotros a hacer intervenciones interesantes donde podemos bendecir a los demás. ¿Se han preguntado cómo sería este mundo, si cada persona supiera prevenir la violencia? Si no tuviéramos los casos de violencia que tenemos hoy en día que son sencillamente y terriblemente alarmantes. Imagínense hogares donde no se escuchen gritos, donde las escuelas, en lugar de castigar, acompañen, en lugar de estén metiendo el miedo, el castigo, generen contextos de crecimiento permanente, de descubrimiento de la cantidad de dones, talentos que tenemos los seres humanos, definitivamente sería increíble. Uno de los aspectos que se requiere involucrar, y un conocimiento muy importante que se requiere involucrar en este aspecto del no castigo, por ejemplo, ¿cierto? Que a veces que dicen, ay, no, pero es que los niños es bueno darles correa, porque si no es con correa no aprenden, ¿no? Cuando nosotros entramos a enfocarnos en todo lo que neurociencia enseña hoy, por ejemplo, de cómo hay ciertas estructuras del cerebro que se activan frente al temor, frente al miedo por un castigo, por un grito, por una mirada, de esas miradas penetrantes llenas de ira, pues hay una estructura del cerebro que se activa y genera que haya un bloqueo en la parte cognitiva del niño. Cuando entendemos eso, que empezamos a conocer, por eso el conocimiento es poder. Por eso en estos días una famosa neuróloga, una psiquiatra decía, es neurocientífica psiquiatra, decía, el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder, porque si nosotros no conocemos qué está pasando y qué herramientas tenemos, no podemos tener la capacidad de hacer un acercamiento y de pronto involucrarnos con las personas. Entonces aquí es importante entender que la parte fisiológica, la parte del funcionamiento cerebral, cuando la conocemos,
se convierte en una herramienta muy valiosa para poder generar conciencia en todos los contextos. Yo les puse un ejemplo de los niños, pero no necesariamente es con los niños solamente. Hablamos de violencia contra la mujer, hablamos de personas que están siendo abusadas en las muchas formas de violencia que hay. Hay violencia física, violencia psicológica, emocional, violencia verbal, violencia sexual, económica, institucional. Y cada una de estas, de estos tipos, de estas formas de violencia, pues están afectando a una cantidad impresionante de personas. No solo el golpe duele, también las palabras duelen, también el silencio, la indiferencia. ¿Sí? Yo he atendido casos de señoras que llegan a mi consulta y me dicen, es que mi esposo no me habla en una semana o es que mis hijos llegan y no me determinan. Eso es violencia, pero la hemos normalizado, entonces nos acostumbramos y empezamos a guardar silencio por no perder la relación, por no quedarme sola, por no generar un conflicto, porque de pronto se arma un gran problema y entonces se aumenta el estadio, el índice o la fuerza de la violencia y de pronto llegamos a estados de violencia física, ¿no? Y a veces por evitar ese tipo de procesos, entonces empezamos a entrar en la dinámica del silencio. Recuerden que el silencio es una forma de comunicación. A veces no tenemos que decir una sola palabra para comunicar un sentimiento, ¿cierto? Los silencios comunican también, no solamente los gritos. Entonces, qué interesante, ¿no? Poder saber que nosotras podemos llegar a ser conocedoras de cada una de estas formas de violencia de forma muy completa, muy profunda, que nos permita tener herramientas para poderle dar ánimo, para poderle dar apoyo a otras personas, para poder ser agentes de cambio en las diferentes comunidades y contextos donde nos estamos desenvolviendo. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva Emmanuel Christian University? ¿Qué nos motivó a Araceli a decir, vamos a relanzar esta certificación y vamos a tratar de tener personas comprometidas que puedan hacer una labor bonita en su contexto? La Organización Mundial de la Salud sacó un estimado realmente preocupante, ¿no? Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Eso quiere decir que más del 30% de la población. Eso es gravísimo. O sea, si nos ponemos a analizarlo, si usted está en un grupo, en una comunidad de 100 personas, 30 de ahí han podido tener ya más, más de eso, han podido tener algún tipo de abuso de físico, sexual y qué decir, ¿no? Emocional. Pero lo más preocupante de esta cifra no es tanto el uno de cada tres, sino que esto es lo que está estadísticamente probado. Es decir, que hay otra cantidad de personas que nunca dicen nada, que nunca hablan, que callan, que nunca se quejan, que nunca ponen una denuncia y que no están dentro de esta estadística. Entonces, si la gente que está en la estadística es una de cada tres, yo podría pensar que es mucho más porque sabemos que la violencia es un fenómeno oculto y es un fenómeno silencioso. Está comprobado. De hecho, cuando hacemos, por ejemplo, encuentros de mujeres, eh, o encuentros de parejas, ¿cierto? Y hacemos una encuesta tendiente a decirle a las personas cómo se sienten emocionalmente, cómo ustedes hoy están viviendo su día a día. Y nos encontramos con respuestas con gente que nos dice, no, terriblemente mal. Sí, mi relación es una farsa, mi relación es completamente hipócrita, una cosa es lo que ven afuera y otra cosa es lo que realmente hay dentro de mi casa, ¿no? Entonces allí es donde uno dice, wow, realmente es un fenómeno que es muy oculto y como es tan oculto, pues allí tenemos un campo de labor impresionantemente grande. Porque, por ejemplo, yo a mis estudiantes de coaching, que están algunas aquí conectadas, yo les pongo, por ejemplo, como tarea hacer una sesión de coaching grupal. Entonces, ¿qué tal si en esa sesión de coaching grupal nos encontramos con que de 10 mujeres, mínimo 4 están siendo abusadas? Entonces ya tenemos un campo de acción grandísimo para trabajar. No tenemos que esperar a que la persona se queje, no tenemos que esperar a que la persona busque ayuda. Claro, las entidades que lo hacen es un trabajo extraordinario y me quito el sombrero, como dicen por ahí, porque manejar el tema de violencia es una cosa que requiere heroísmo y que requiere muchísima dedicación y muchísimo amor. Pero ¿qué tal si nos metemos en el ámbito de la prevención también? Que es al final del camino lo que la educación quiere, ¿no? Yo educo para prevenir, yo educo para que una persona
no llegue al punto de que tenga que vivir el abuso, sino que podamos prevenirlo, porque probablemente no le ha pasado todavía el golpe físico, está apenas en un estadio de dolor emocional, está en un estadio de sumisión, pero ¿qué tal si podemos hacer algo por lo menos para generar conciencia? 4 niños mueren al día por maltrato. Es una estadística realmente triste, conmovedora. 4 niños. Y ahora cuando pase la otra presentación, vamos a ver que no solamente está el maltrato infantil, sino que también está el maltrato filioparental. Sí, está la violencia filioparental, que es hoy en día es una de las violencias con mayor índice de crecimiento. Mira, aquí lo dice la diapositiva. La violencia filioparental aumentó en 30% en Latinoamérica. Me voy a adelantar un poquito para explicarles esto de violencia filioparental. ¿Cuál es la violencia filioparental? Esa es aquella violencia que tienen los niños hacia sus padres. Estamos en una época de desarrollo tecnológico impresionante. Hoy en día los niños desde muy corta edad están recibiendo aparatos, teléfonos, iPads, ¿cierto? Y un niño no requiere absolutamente nada más para ser estimulado. Está comprobado que nuestro cerebro y un cerebro del niño comienza a estimularse y a desarrollarse desde recién nacido con la luz, el sonido y el movimiento. Son los 3 elementos que requiere el cerebro humano para poder hacer su proceso de desarrollo. Luz, sonido y movimiento. Y esos 3 elementos los tiene un celular o los tiene una pantalla. Entonces, claro, como el niño con eso logra capturar toda la atención y su cerebro se siente que está en proceso de desarrollo, pues cuando se captura toda la atención del niño con esos 3 elementos, el niño se sumerge en ese aparato. Al haber ese fenómeno que está ocurriendo hoy cada día creciente, creciente, pues entonces los papás han tomado como alternativa para calmar al niño, para que el niño esté quieto, para que el niño no se salga de las normas o de lo que él quiere en ese momento, darle fácilmente el celular. Entonces, las dinámicas de comunicación y de límites y de disciplina se están perdiendo casi que al 100%. Entonces, hoy vemos niños que no tienen límites porque no les están dando límites. El límite es el celular, pero no les están haciendo una estructura adecuada de límites, lo que es bonito, lo que es bueno, lo que es responsable, lo que es adecuado para un niño de la edad. Cuando menos se da cuenta, si el niño no tiene un límite, pues obviamente no va a cumplir los límites. Y entonces el padre, obviamente, ve la inconsistencia. Y cuando el padre le llama la atención al niño, el niño reacciona con violencia hacia el papá o hacia la mamá. Y los papás, como no tienen modelos de autoridad que han desarrollado en forma sistemática, sencillamente caen víctimas del miedo, ¿no? Ah, me van a llamar a la policía, este niño, pero ¿por qué me habla así? Es que, pero no tiene que hablar así, pero no hacen nada porque no tienen mecanismos para establecer límites. Por eso una manera importantísima de prevenir violencia es educar a los padres, para que los padres sepan cómo ponerle límites a sus hijos, ponerles una estructura que implique disciplina, que implique que sea coherente, ¿no? Que sea permanente, que vaya en ascenso y que le permita al niño enmarcarse en una estructura saludable, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista psicológico y físico. Hoy en día vemos a muchos niños que le pegan a los papás. Bebés inclusive. La mamá los está cargando, el niño saca y le pega a la mamá y la mamá no hace una intervención para regular esa conducta. Entonces el niño al no recibir un feedback o no, al no recibir una corrección de ese comportamiento, de esa conducta, el cerebro la codifica como que esa conducta es apropiada, la puedo hacer, la puedo seguir haciendo. Entonces empezamos a crear los famosos hábitos conductuales. Y un hábito conductual puede ser una expresión violenta hacia a los papás y la mamá. Entonces, qué bueno en este contexto poder educar un poquito también a los papás y a las mamás en torno al establecimiento de límites, al establecimiento de normatividad, de disciplina con amor, crianza positiva, crianza con respeto, pero siempre en el marco de los límites. Eso se llama prevenir violencia, tener límites claros. De la reacción, entonces tenemos que ir a la prevención. Si vemos un acto de violencia, si reaccionamos, terrible, no me gusta, esto no está bien. Pero durante años hemos reaccionado a la violencia, pero necesitamos hoy prevenirla antes de que ocurra. Por eso estamos promoviendo la parte educativa preventiva. Perdón. Ahora bien,
Vamos a ir a los tres pilares de la prevención, que me gustaría dejarles este conocimiento con ustedes, que ustedes puedan empezar ahora en sus contextos a aplicarlos. Son herramientas muy bonitas. Primero, es la prevención primaria, que es la que estamos hablando en este momento, que es la de educación y sensibilización. Requerimos sensibilizar nuestros contextos. La sociedad requiere ser sensibilizada porque el fenómeno de la violencia se ha normalizado, ¿no? Yo les doy este ejemplo porque viene el caso, aunque no es del caso, pero viene el caso. Cuando yo me casé, mi esposo es colombiano, de un lugar que se llama Santander, y a mi esposo le encantaba comer frijoles. Entonces yo cuando me casé con él yo no sabía cocinar y entonces él me enseñó a hacer frijoles, ¿no? Entonces me dijo, mira, tú haces frijoles con arroz. Entonces yo me acuerdo que él se paró un día y me dijo, mira, los frijoles así, los de arroz así. Y entonces él hizo una olla grande de frijoles, como de 2 libras, y guardó para todos los días de la semana. Me dijo, mira, los guardamos en cajitas y entonces es fácil, porque tú solamente llegar y calentar los frijoles con el arroz y ya está el almuerzo. Y yo lo vi como algo, pues yo como no sabía cocinar mucho, pues lo vi como algo interesante. Y entonces empecé a hacer eso. Normal, él comía frijoles todos los días. Pero yo a los 7 días de comer frijoles, yo ya no quería ver un solo frijol más en mi vida. Pero él que me decía, pero es que a mí me encantan los frijoles. Entonces ya me voy yo al contexto familiar. Resulta que allá en la familia de mi marido, pues los frijoles eran pan diario de cada día. Entonces él venía, ya había normalizado comer frijoles todos los días. Yo que estaba en otro contexto, donde en mi casa no se comía frijoles todos los días, pues obviamente para mí eso fue terrible, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con la prevención con la violencia. No hemos educado, entonces la normalizamos. Es normal comer frijoles todos los días. Es normal gritar en la casa todos los días. Es normal darle al niño con la chancleta. De hecho, inclusive, yo siempre hago mi apología en torno a esto, que yo les digo, no es normal que me saquemos en Facebook un chiste de una mamá tirándole una chancleta a un niño. Eso es violencia. Y a nosotros nos da risa que hagamos eso porque decimos, es que eso fue lo que hicieron con nosotros, ¿no? Hay gente que postea, usted no necesita un psicólogo, usted necesita una chancleta. Entonces, imagínense ustedes cómo se ha normalizado la violencia porque no hemos sido conscientes, no hemos sido sensibilizados de que los seres humanos estamos hechos para cosas mucho más grandes, mucho más empoderantes y que nuestro cerebro fue creado y fue, yo me imagino, no me imagino a Dios ideándoselo, ¿no? Con ese potencial para poder hacer diferencia entre lo que es y lo que no es, entre lo que nos conviene y no nos conviene y entre lo que para nosotros es un mecanismo de aprendizaje saludable o no. Entonces requerimos entrar con este primer pilar, ¿sí? Educación y sensibilización. Empecemos a mirar cómo en nuestro contexto, donde usted esté, puede empezar a sensibilizar y a educar, en cualquiera de las áreas donde usted se encuentre, sea su iglesia, sea su casa, su comunidad, su familia, el colegio de sus niños, en cualquier lugar que usted pueda entrar a hacer algo de prevención. El segundo aspecto es la detención temprana. O sea, nosotros no podemos esperar a que el evento de violencia ocurra, sino que, como les decía al comienzo, requerimos prepararnos, es conocer herramientas, conocer estilos de comportamiento, conocer cómo está constituido el ser humano desde el punto de vista emocional, psicológico, desde el punto de vista de su personalidad, conocer cuáles son sus sombras y cuáles son sus luces desde el punto de vista de la personalidad. ¿Sí? Conocer el temperamento de la persona. El temperamento es como un instrumento que produce música, pero hay gente que produce música completamente desafinada y hay gente que produce música muy afinada, ¿no? Pero si nosotros conocemos qué tipo de temperamentos puede tener un ser humano, tenemos entonces esa herramienta para ver a una persona y poder más o menos leerla porque ya sabemos más o menos qué tipo de temperamento es. Sabemos es que, reitero, si está triste porque es melancólica o si está triste porque está sufriendo una situación compleja en su hogar, en su contexto. Entonces, reconocer y conocer la estructura del cerebro humano, las dinámicas de conducta, conocer la personalidad de las personas, conocer los cambios emocionales, todo esto nos ayuda a ser un pilar de prevención y detención temprana. Y el tercero tiene que ver con la intervención y el acompañamiento.
Hay gente que ha sido víctima de violencia complicada, ¿sí? Que han sido víctimas de violencia física, de violencia sexual, que han tenido que huir de su contexto, de su familia, que han tenido que dejar lo que querían, a pesar de que de pronto les daba miedo, que no querían, pero lo han hecho por cuidar y por salvaguardar su vida, ¿cierto? Y hay entidades que están dadas para que cuando esos casos ocurran puedan tener un apoyo. Aquí tenemos a Mirjet, que es un pilar de ese sector y yo me quito el sombrero con ella y la felicito aquí en público porque realmente es una labor extraordinaria la que ella realiza. Y al igual que ella hay otras entidades que le dan la mano de verdad, a las personas que han sido víctimas de violencia. Pero ¿qué tal si nosotros también pudiéramos hacer un acompañamiento, una intervención que no sea exactamente a la persona que tuvo que ir a buscar el apoyo, el amparo ante o después de una situación complicada, sino que podemos darle el apoyo a la persona, a la vecina que está cerca de nosotros, o a un familiar que está cercano, o a una persona de nuestra iglesia o de nuestra comunidad, de nuestro colegio, de nuestra universidad, donde estemos. Nos vamos a encontrar que en la medida en que tengamos habilidades, vamos a poder darle la mano a más personas en diferentes contextos. ¿Ok? En ese primer pilar, educación y sensibilización, pues requerimos tener formación en valores, obviamente, hablar de crianza positiva y hablar de educación emocional. Nosotros tenemos una certificación en nuestra universidad que es exclusivamente de formación para la gestión emocional y es extraordinaria, perdón. Qué pena que tengo mi garganta un poquito afectada. Educación emocional. La educación emocional es un pilar impresionante, es un factor increíblemente importante para la prevención de la violencia. No nos hemos dedicado al trabajo de nuestras emociones. Y el trabajo de gestión emocional, de coger las emociones, ponerlas en el lugar donde van, manejarlas de la manera que debemos manejarlas, es uno de los pilares más importantes de la salud mental. Hoy en día hablamos de salud mental de manera muy general y muy común, pero realmente hay que empezar a que la gente se conozca primero y luego que conozca cómo son sus respuestas emocionales, cómo reacciono frente a ciertos eventos, cómo reacciono frente a ciertas creencias, cómo es mi emoción y cómo la manejo. Pues en este primer pilar, educar en empatía es prevenir en humanidad. Necesitamos entender que es una realidad importante. En la detención temprana, entonces nos adentramos también a conocer las señales de alerta de manera muy clara, mirar cuáles son los cambios de la conducta de la persona, como ya lo dije. Y el otro aspecto aquí también es cómo nos preparamos para escuchar activamente. La mayoría de las personas no saben escuchar. La mayoría de las personas, cuando una persona está hablando, interrumpe, da su opinión, se queda con su propia dinámica de pensamiento. Entonces, la escucha activa para poder detectar una situación compleja desde el punto de vista de violencia es clave, es fundamental. Escucha activa es uno de los elementos más importantes de la conexión con las otras personas. Cuando yo estoy hablando con alguien y sé que me está escuchando, eso es muy importante para mí. Eso me envía un mensaje de tú eres importante, lo que me estás diciendo me interesa, lo que me estás diciendo yo lo estoy capturando y sé que si es una necesidad, yo puedo hacer algo por ti. Pero si yo no escucho a la persona con un lenguaje adecuado, un lenguaje gestual adecuado, si no escucho a la persona con atención, mirándole a la cara, todos los elementos que tiene la escucha activa, sin lugar a dudas la persona no va a sentir que yo estoy interesada en lo que me está contando. Ver a tiempo, escuchar a tiempo, puede salvar una vida. Y eso nosotros lo tenemos claro, ¿cierto? Y el tercer pilar es la intervención y el acompañamiento. Entonces, tenemos que hacer reparación emocional. Una persona que ha sido herida probablemente tenga traumas. Entonces, hay que hacer reparación emocional. Para eso, entonces, podemos formar redes de apoyo y podemos tener programas de acompañamiento. Nosotros con Araceli tuvimos durante un año un programa de acompañamiento para ayudar a la gente a controlar sus emociones. Y tuvimos una experiencia muy bonita porque es que la gente a veces se enreda y se enoja por cosas que son una tontería, ¿no?
como que no es que yo me regaño a mi mujer y la grito y me pongo histérico y hago un acto desagradable porque es que encontré la puerta abierta. Una cosa que pues es que tan fácil que cerrar la puerta. Pero hay personas que se meten en eso porque su dinámica de conducta los lleva a eso, son hábitos que ya tenemos a nivel conductual. Entonces, cuando tenemos esas redes de apoyo, esos programas de acompañamiento, la gente usualmente se abre y cuenta su historia, cuenta qué le molesta, cuenta cuáles son sus debilidades. Y allí podemos hacer un trabajo muy interesante y muy bonito para poder dar apoyo. Después del dolor, también se puede hablar y se puede hacer. La reconstrucción, debe haber reconstrucción de hecho. Herramientas prácticas entonces que deberíamos incorporar nosotros para transformar esos entornos en los que podemos ser activos. Inteligencia emocional, definitivamente. Hoy en día tenemos una bendición absoluta con las neurociencias, que nos ha mostrado otro mundo increíble. Una de las cosas que estoy haciendo para el relanzamiento de la certificación de expertos en prevención de violencia es que estamos incorporando todo el material que hay en neurociencia hoy en día, que es una cosa absolutamente maravillosa, porque nos empieza a dar más herramientas, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué los seres humanos actuamos como actuamos. ¿Qué pasa cuando actuamos de diferentes maneras? ¿Qué ocurre en ciertos contextos, ¿no? También aprendemos entonces el tópico central de la comunicación no violenta y obviamente cómo generar grupos de apoyo. Vi que alguien levantó la mano, creo que era Celi. No, estoy aplaudiendo de la felicidad. No, Ah, bueno, de la neurosa. listo. Ok. Entonces, ser un agente de cambio. ¿Qué significa ser un agente de cambio? Significa tener conocimiento. Es una de las cosas más importantes. Significa ser empáticos. Es decir, entender que lo que el otro está viviendo, pues yo siento por eso que el otro está viviendo. Yo vibro por eso que el otro está viviendo. Yo me preocupo por eso que el otro está viviendo. Yo quiero que el otro no lo viva como lo está viviendo. Y entonces me convierto en un agente de acción. Me convierto en un agente que no espera que todo mejore, ¿sí? Todo que mejore como así, por ahí, obra y gracia, sino que se convierte en el que mejora el contexto. Hace algo para hacer, nos convertimos en personas activas completamente. Tu misión aquí, ¿dónde comienza? Comienza aquí mismo, ¿no? Donde otros ven un problema, tú puedes ver una oportunidad de transformación, ¿cierto? Entonces, es muy rico poder adentrarnos en ese campo. Eh, Qué rico sería que todos los que estamos aquí pudiéramos formar parte de una generación de agentes de prevención. La violencia no se combate con castigo, se combate, se transforma con la conciencia, la educación y el amor. Definitivamente, creo que son los pilares fundamentales. Me voy a ir un poquito a la siguiente presentación para poderles compartir un poquito más de la violencia y que ustedes queden en esta masterclass como con una estructura mucho más amplia, no solamente de lo que significa ser un promotor de cambio a nivel y un gestor de paz también, un gestor de cambio en el marco de la violencia, sino que tengan un poquito más de conocimiento en torno a lo que es la violencia. Cada vez que eliges comprender un lugar, comprender en lugar de juzgar, estás previniendo. Y cada vez que eliges cuidar en lugar de agredir, estás sanando al mundo. Son frasecitas interesantes que, dice uno, podemos utilizarlas como frases de motivación. Muy bien. Me voy a compartir la otra presentación que creo que es bien, vale la pena y me miro cuál es. Aquí está. Ok. Bien. Tipos de violencia. Aquí es muy interesante que ustedes tengan el conocimiento, porque a veces pensamos solamente en la violencia de género, ¿no? Esa violencia en la que yo veo pues que como que la mujer siempre ha sido el centro, porque pues es que es la realidad, ¿no? Hemos sido el centro de la violencia, o sea, no es que sea, pero de todas maneras alrededor de eso también hay otro tipo de violencia. Entonces, ¿qué otros tipos de violencia podemos encontrar aquí? Entonces tenemos la violencia filioparental. Ya les hablé de ella, es la violencia donde los niños se vuelven violentos con sus padres y se da literalmente por falta de educación, falta de límites y falta de autoridad. Nosotros necesitamos enseñar a los papás que cuando uno es papá, automáticamente adquiere un rol que le ha sido asignado desde arriba. Y ese rol es el rol de la autoridad. Tenemos la autoridad de la familia, no son los hijos, la autoridad de la casa somos nosotros, los padres, los adultos.
que tenemos la misión y que tenemos el reto y tenemos la responsabilidad de darle a nuestros hijos unos lineamientos conductuales, unas estrategias, unas líneas de conducta que los lleven a ellos por unos caminos que sean saludables para ellos, que les permita desenvolverse en el mundo con respeto, con responsabilidad, con ética, con amor y con valores. Es el deber de nosotros. Y ahí está en parte el ejercicio de la autoridad. Cuando nosotros no lo hacemos, pues obviamente estamos dando pie a que se generen fenómenos como el de la violencia filioparental. La violencia infantil, entonces es lo contrario, ¿no? Esos papás que agarran a esos niños a golpes, que el grito es lo que existe para ellos. Nosotros en la clase, en la última clase de coaching que hicimos con nuestros estudiantes, estábamos tratando el tema de aquellas cosas que nos marcaron en la infancia, ¿no? Y entonces cada una pues dio, ¿no? ¿Qué me marcó en la infancia? Entonces una de las estudiantes decía, no, a mí me marcó que me pusieron un apodo. Y el apodo era, a mí no me gustaba el apodo y sin embargo toda mi familia me ponía, me decía ese apodo, ¿no? Hay un apodo de alguien conocido que le dicen tilapia, porque tiene la boca grande. Entonces, como tiene la boca grande, pues le dicen tilapia y a él no le gusta. Entonces, eso forma parte de un tipo de violencia y aunque nosotros no lo tengamos muy consciente, pues genera traumas. Entonces, ahí hablábamos estamos hablando del tema de trauma, ¿no? Y no tiene que ser el trauma por un evento grandísimo y recontratraumático, pero sencillamente por una frase que se le dijo a un niño en un momento determinado, ahí se pudo generar un trauma. ¿Sí? Y de ahí en adelante se afecta la autoestima del niño, se le afecta la personalidad, se le afecta el estado del ánimo, en fin. Entonces, ¿podemos educar también? Claro que sí. Y comenzar por nosotros, ¿no? Por nuestras familias. Violencia de género, también obviamente, ya la hemos comentado, violencia contra la mujer y contra el hombre, que es lo que se denomina violencia cruzada. Entonces, obviamente, o hace un tiempo, pues era mucho más la violencia contra la mujer. Hoy también se sabe que la violencia de género contra el hombre, pues también existe, que es una realidad, ¿no? Que hay mujeres que también son violentas. En este momento hay mucho trabajo en varios países relacionado a los feminicidios. Uno de esos países es mi país de origen, Colombia, donde se ha trabajado muchísimo para erradicar este fenómeno. Muchas mujeres fueron quemadas con ácido en la cara durante algún tiempo. Hoy en día eso se ha minimizado, pero sin embargo todavía hay gente desadaptada que pretende seguir haciendo ese tipo de prácticas. Pero la violencia de género no solamente es eso, ¿no? Es también el maltrato, recuerden, emocional. Y yo creo que allí tenemos que decirle a las mujeres, tenemos que levantar una voz para cuidarnos entre nosotras. Nosotros no fuimos creadas por un Dios de amor, por un Dios que nos ve en una grandeza maravillosa, que nos creó a su imagen. No fuimos creadas para que nos traten como un trapo viejo, para que nos humillen o para que nos hablen con palabras que no sean bonitas, o para que nos golpeen o para que nos humillen. Y todos esos fenómenos que forman parte de las relaciones disfuncionales hoy en día, pues nosotros debemos ser conscientes de las mujeres de que no tenemos por qué soportar ese tipo de abusos. Muchas veces inclusive, y lo vamos a ver un poquito más adelante, se relaciona con violencia de tipo religioso, ¿no? Por creencias que tenemos de que yo tengo que aguantarme toda la vida con una persona y resulta que no funciona así. No, yo tengo que estar con toda la vida con una persona con la que yo construya una relación positiva, con la que yo haga un trabajo para hacer que mi hogar funcione de una manera completamente transparente, cristalina, bonita, limpia, ¿no? Que fluya, pero no tengo que aguantar a una persona que me esté gritando, que me esté golpeando, que me esté por debajeando, porque eso lo que hace es que nos lastima nuestra autoestima, nos hace cada vez mucho más vulnerables, nos pone en un estadio donde no estamos para estar nosotras. Ya está comprobado que nuestro coeficiente intelectual, nuestra capacidad de liderazgo, nuestro rendimiento académico, nuestro rendimiento laboral, la capacidad que tenemos de proyectarnos, de ser líderes, de ser creativas, de hacer empresa, de emprender, la mujer está arriba, al tope. Es decir, tenemos una cantidad de habilidades, tenemos una cantidad de estructuras que están aquí arriba, que no podemos olvidarlas
y que tenemos que valorarlas. Y en consecuencia tenemos que primero valorarnos y pensar en nosotras primero. El otro tipo, pues obviamente la violencia conyugal, que es la que se da dentro del hogar específicamente, ¿no? La violencia de género se puede dar dentro del hogar o no, en diferentes contextos, ¿no? Se puede dar en el trabajo, se puede dar en la iglesia, cuando hay discriminación, por ejemplo, porque somos mujeres. Hay iglesias que todavía discriminan a la mujer, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, estamos en una civilización del hoy maravilloso que no existe ya, eso por lo menos no se ve tanto. Pero la violencia conyugal es la violencia más, pero más oculta que hay. Y es una de las que a mí más me preocupa porque nos hemos metido en el ámbito de los miedos de la pérdida. Y entonces aquí tenemos que hablar de codependencias emocionales, donde mujeres viven en la humillación o parejas viven en unas relaciones terriblemente desastrosas, no se entienden, no se hablan, no se comunican, todo es agresión, todo es violencia, pero siguen ahí y se adaptaron a la violencia, normalizaron la violencia conyugal. Entonces duran 30 años, 50 años casados, cada uno duerme en un cuarto diferente, no se hablan durante una semana, durante un mes, durante 2 meses, pero se acostumbran a vivir así. Entonces, ese tipo de violencia es falta, literalmente falta de educación, porque los seres humanos podemos transformarnos. Los seres humanos podemos trabajar con nuestra herencia, podemos trabajar con nuestro temperamento, podemos trabajar con nuestra personalidad, podemos crear un carácter que sea un carácter bonito, positivo, en el que mis relaciones sean realmente satisfactorias. El otro tipo de violencia es la violencia religiosa, que tiene que ver con aquellas dinámicas de miedo permanente que en algunas comunidades religiosas tratan de imponerle a sus feligreses, ¿no? Entonces empezamos a vivir en cuestiones de miedo. Yo les voy a compartir este caso, que fue un caso que yo viví, que fue real. Yo una vez recibí a una niña en mi consulta que estaba con problemas para respirar, estaba atragantada, pues estaba muy angustiada, ya estaba en un ataque de pánico. Y entonces la mamá la lleva y le dije, no, usted tiene que llevar al hospital, pero la señora me dijo, no, es que yo siento que ella con usted va a poder abrirse, porque yo siento que ella lo que tiene es un nudo en su garganta, porque ella no ha compartido con nadie esta experiencia. Entonces empezamos a hablar, y en la conversación salió que la niña había entrado en ese estado de pánico porque ella había tenido relaciones sexuales con su novio durante la semana. Y justo ese fin de semana, en el sermón de su iglesia estaban diciendo que las mujeres que tenían sexo antes de casarse eran unas, ya saben la palabra, y que además se iban a perder, que no iban a entrar al cielo. Y a esa niña le ha entrado una angustia existencial de pensar que lo que ella había hecho era su gran pecado de vida, y entonces entró en estados complejos, ¿no? Casi que en un ataque de pánico. Y hay muchas personas que han tenido daño psicológico por los temores que se infunden en varias líneas de religiosas. No pretendo juzgar ninguna iglesia ni ningún credo, no es mi tarea, pero la realidad es que sí existe y que necesitamos entonces nosotros también ser cuidadosos, ¿no? De no caer en eso. A veces inclusive hay mujeres que dicen, yo no me divorcio porque es que es pecado divorciarme, ¿no? Entonces aguantan la violencia, aguantan el maltrato, aguantan una relación completamente disfuncional por una creencia religiosa. ¿Listo? Ahora, vámonos aquí a ampliarles un poquito el concepto de violencia intrafamiliar, que es donde más vemos, ¿no? Obviamente, les reitero, también hay violencia en el trabajo, hay violencia en la iglesia, hay violencia en otros lugares, pero en la familia yo creo que es una forma muy chévere para poder trabajar nosotras y nosotros en este contexto. Entonces, miren lo que hay. El maltrato infantil, obviamente, generalmente se da en contexto familiar y es muy oculto, no sale de la familia. La violencia conyugal se da en el contexto familiar y no sale de la familia. Y aquí tenemos uno nuevo, ¿no? Del que no hemos hablado mucho, que es el maltrato de ancianos, que también se da y no sale del marco de la familia. Se puede ocultar muy fácilmente porque está en las cuatro paredes de la casa, ¿no? A menos que alguien externo se dé cuenta y lo denuncie. Formas activas, entonces aquí tenemos, en el caso del maltrato infantil, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y síndrome de Munchausen. Este síndrome, ya ahora les voy a hablar si tenemos tiempo de él. Y formas pasivas, abandono físico y abandono emocional.
Cuando se abandona a un niño de forma física o emocional, no necesariamente es porque se lo deje en la calle. Puede haber abandono emocional y físico dentro del hogar. Puede haber un papá que sea completamente ausente. Puede haber un papá que esté abandonando físicamente a sus hijos porque él llega a la casa, se mete en su celular todo el tiempo y no tiene conexión con sus hijos. No habla con sus hijos, no los toca, no los acaricia, no los abraza. Allí hay un tipo de abandono físico que está hoy en día muy, pero muy común, porque definitivamente los aparatos, la tecnología, aunque son una bendición, se han convertido en algo complicado. Y aquí en la forma activa de abuso, que está obviamente lo emocional y el físico a través del castigo físico, está el abuso sexual. Recuerden que está comprobado que más del 70% de los abusos sexuales de niños son llevados a cabo por una persona cercana a la familia o miembro de la familia. Entonces aquí tenemos que empezar también a educar, ¿no? No deje sus niños con nadie. Esa actividad de las empillamadas tan famosas que van los niñitos a quedarse en casa de otro. Hay que educar, eso no es. Eso se presta para muchas cosas. Usted nunca sabe quién llega a un sitio, inclusive en las mismas iglesias. Usted nunca sabe quién llega a una iglesia. Usted puede estar muy en la iglesia, pero nunca sabe quién llega. Entonces uno tiene que estar siempre con ojos abiertos, oídos despiertos para poder entonces uno ser un gestor de, de, de paz y de transformación en este campo. La violencia conyugal, maltrato hacia la mujer, ya hemos dicho abuso físico, emocional, sexual. Aquí en cuanto al abuso sexual, recuerden que el abuso sexual no solamente es porque me agarren y me violen. Muchas veces las mujeres no están disponibles un día para tener relaciones sexuales. Muchas veces no quieren, no están de buen estado de ánimo, están cansadas o sencillamente no quiero. Y cuando el esposo la obliga, porque es su deber y tiene que hacerlo, para eso es que usted está mi mujer, para que me complazca, eso es una forma de abuso sexual. Abuso económico, cuando no se les da libertad económica, cuando se les restringe completamente el derecho que tienen, ¿no? El ingreso de la casa, pues la mujer está en la casa muchas veces haciendo las labores de la casa solamente, pero créanme que pues merece también, ¿no? Ese estímulo económico. Entonces también ahí puede haber algo de abuso. De abuso. Violencia cruzada, igual, cuando conozco parejas que ella da y él da. Él da, ella, esos parecen, mejor dicho, eso es un regalo de golpes de lado y lado. Cuando la mujer es así, echada para adelante y no se deja, ¿no? Y maltrato hacia el hombre, pues exactamente lo mismo, ¿no? Otras formas también, cuando el hombre no es el que trabaja. Hoy en día hay cambio de roles, ¿no? Hoy en día muchos hombres se quedan en la casa cuidando a los niños y las mujeres trabajan. O la mujer gana más que el hombre en algunos casos. Entonces ese tipo de abuso también se puede dar hacia el hombre. Y el maltrato hacia los ancianos, pues hay formas activas y hay formas pasivas también. Maltrato físico, maltrato emocional, abandono físico, abandono emocional. Reitero, este tipo de violencia es bien común y creo que es uno de los campos bonitos donde también se puede trabajar para prevención, ¿no? Para prevenir. Yo sé que hay muchas entidades que promueven ese tipo de programas de prevención en abuso, ¿ok? Listo, maltrato físico. Entonces es cuando una persona, pues sencillamente no de manera accidental, sino de manera volitiva, consciente, ¿no? Se le provoca un daño físico o una enfermedad que lo coloca en grave peligro, ¿no? De, de fallecer o como una consecuencia que obviamente pues una negligencia intencional. Entonces, de ahí se habla de maltrato físico. Entonces, eh, no es accidental, ¿no? Es definitivamente algo que es provocado. La parte de abandono también tenemos que verlo, ¿no? Como es la parte situación en la que las necesidades físicas básicas del menor o del adulto no se satisfacen. Alimentación, higiene, seguridad. No sé si alguna vez han visto un viejito que huele a viejito, ¿no? Que decimos, ahí ese viejito huele a viejito. Es como un olor característico, ¿no? El olor de falta de higiene, falta de baño, falta de educación, falta de vigilancia, falta de supervisión con los niños. Si no son atendidas por los mayores, ahí hay negligencia, hay abandono físico definitivamente. Abuso sexual, ya lo comenté, cualquier clase de placer sexual por parte de un miembro de la familia desde una posición de poder o autoridad, eso es muy importante. El abuso sexual es cuando el adulto tiene algún tipo de poder o autoridad sobre el menor.
Entonces yo soy el adulto, no le voy a contar a nadie, no le voy a decir a nadie. Si usted le dice, no le van a creer. Si usted le cuenta a su mamá, yo le voy a decir que usted fue la que me buscó. Entonces hay un altísimo grado de manipulación, ¿no? No es necesario que exista contacto físico en el abuso sexual. Puede ser simplemente que la persona obligue al niño a desvestirse, y aunque no lo toque. O puede ser que le muestre sus genitales o tenga actos de tipo de estimulación genital frente al niño. Todo esto es bueno saber. Ver pornografía o mostrarle al niño pornografía también son una parte del maltrato sexual. Maltrato emocional es cuando los cuidadores, la persona que está contigo, eh, te da insultos, te rechaza, te amenaza, te humilla, te desprecia, se burla de ti, te critica, te aísla, hace que te atemorices. O puede ser que haya, por esos factores de permanente repetición de esos comandos negativos, puede haber un deterioro en el desarrollo emocional o social o intelectual de la víctima. Perdón. Estoy bien, solo duele cuando respiro, dice un dicho, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien, solo duele cuando respiro. Cuando el dolor está en el profundo, lo profundo del ser. Como ustedes ven, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Abandono emocional es la situación en la que el niño o el anciano o la persona no recibe afecto, no recibe la estimulación, el apoyo, la protección que requiere en cada momento de su vida. Existe la falta de respuesta por parte de los padres o de los cuidadores a expresiones emocionales del niño. Como cuando le dicen al niño, ah, quítate de aquí, no moleste tanto, ¿no? Quítese usted, no, no, eso es abuso. Yo nunca fui consciente cuando pequeña del abuso que hubo en mi familia, por ejemplo, porque nos acostumbramos a ese abuso, ¿no? Pero nos decían, ah, quítate de aquí, que usted es gente melosa, gente amargosa. Mi mamá me decía eso, que yo le iba a besar y no le gustaba, entonces, ah, quítate de acá. Claro, tenía 9 hijos, yo ahora lo entiendo, ¿no? Crear a nueve no fue fácil. Pero al mismo tiempo uno tiene que saber que esas cosas le dejan marcas a uno y que lo empiezan a uno a volver frío, distante, que se aleja a uno cuando uno crece, esas marcas de la niñez afectan. El síndrome del Munchausen es un síndrome en el que los padres o los cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, es decir, hacen que el niño se enferme para llevarlo al médico, para que le den medicamentos, para mantenerlo hospitalizado, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto. Eso literalmente es una conducta eh, atípica, disfuncional, obviamente patológica, y requiere obviamente tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero son personas que inclusive, no sé si han visto, por ejemplo, noticias, ¿no? Que le dieron a los niños Benadryl para que durmieran todo el tiempo. Eso es una parte de este síndrome. Estamos agrediendo la integridad de un menor de edad para conveniencia del adulto. Todo esto es violencia. Maltrato institucional se entiende por malos tratos a cualquier legislación, procedimiento, actuación, omisión procedente de los poderes públicos, derivados de negligencia en detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico. En fin, todo lo que viole los derechos del ser humano, todo lo que viole los derechos básicos del niño, lo que viole los derechos básicos de la mujer y que provenga de alguna entidad está contemplado dentro del maltrato institucional, incluyendo aquí el maltrato religioso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. O sea que ese tipo, en ese síndrome que mencioné anteriormente, ¿ese es maltrato infantil o Sí, usualmente no, pero también es con ancianos. también Aunque es usualmente se da más con niños porque es que los niños son más vulnerables, pero también se puede dar con ancianos, ¿no? con anciano? También. Pero se da más que todo con niños. Ok. Sí, Ujú. porque sí he conocido un caso que la mamá hizo pensar que su hija era retrasada y de todo eso para, ok. Y años después la muchacha creció y se comprobó que ella no tenía nada de lo que la mamá había dicho. Un elemento aquí que tiene que ver con el hecho de que nosotros en el marco de nuestro desarrollo cognitivo y en el marco de nuestro desarrollo de la personalidad, hay muchas personas que eh, tienden y les gusta, ¿no? Sentirse víctimas como una forma de lograr llamar la atención de otras personas. Entonces
Entonces yo, pobrecita yo, porque yo no tengo comida, porque yo estoy sola, porque me toca esta cruz de mi nieto que está enfermo, de mi hijo que está enfermo. Y eso hace que haya ciertos componentes, ciertos elementos de la sociedad donde la persona se desenvuelve que le tengan lástima. Entonces le llevan la fruta, le llevan la comida, la visitan y eso genera un tipo de gratificación, ¿no? Pero realmente está utilizando a otro ser humano para poder ella satisfacer una necesidad de aceptación, de reconocimiento. Y no necesitaría hacerlo, ¿no? Porque obviamente hay otros mecanismos. ¿Alguna otra pregunta? Silencio absoluto. Me encanta cuando no hay preguntas porque quiere decir que todo está claro. Bueno, Luz pregunta, ¿vamos a adquirir alguna información escrita de estos datos? Eh, de esos que les acabé de dar, bueno, sí, podríamos compartirles algo. De hecho, la masterclass queda grabada. Ustedes pueden tomar nota de esto. Eh, en la certificación, obviamente, tenemos muchísimo más material. Se amplía esto que les di, pero obviamente con muchísimas más estrategias, con todo lo que tiene que ver con neurociencia. Hoy en día sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de ser, ¿no? Es plástico, como dicen los neurocientíficos. No es que sea plástico, pero sí tiene esa capacidad de plasticidad increíble que hace que nos adaptemos, que podamos crecer, que podamos transformarnos, que nuestra conducta no tiene que ser la misma conducta de toda la vida, porque es que yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? Sino que muy por el contrario, yo tengo la capacidad de ser cada día mejor, de si yo estoy cometiendo un error, pues puedo modificarlo. Y no importa la edad que yo tenga, no importa mi condición social, no importa si soy mujer o hombre, todos tenemos esa capacidad maravillosa de podernos transformar y de crear contextos, obviamente, de transformación y de cambio. Entonces, esos elementos de neurociencia también son muy valiosos en el marco del aprendizaje y la prevención de la violencia. Entonces, ya ahí habrá muchísima más información para los que estén interesados. Eh, Bueno, déjenme les comparto. sí, pregunta Claudia, bienvenida Claudia, chica de Chile. Todo lo que informó, vamos a ver por aquí, todo lo que informó se puede decir que casi todas las familias tienen alguna violencia, algún tipo de violencia. Bueno, sí. Eso no lo podemos responder, ¿no? Ahí cada uno tiene que hacer su evaluación. Por lo menos yo fui una persona que viví mucha violencia cuando fui niña, ¿no? Mi papá y mi mamá tenían una relación disfuncional, peleaban todo el tiempo, entonces ya yo estaba en medio de una relación violenta, ¿cierto? Mis hermanos eran violentos conmigo, ¿sí? Hicieron cosas que yo después tuve que perdonarlos. Y dentro del marco también de la sanidad, de lo que hablamos hoy, pues uno empieza a encontrar, ¿no? Aquellas cosas, pero les decía, les compartía, no sé si la persona que preguntó estuvo cuando yo hice el comentario en esta clase que hablaba, estábamos hablando de los traumas pequeños que tenemos los seres humanos, que cargamos los seres humanos, y salieron comentarios pues completamente básicos, ¿no? Como es que me decían a mí cachetona. Y eso para mí me dolió mucho. Entonces ahora yo cuando me miro al espejo, yo tengo ya, estoy grande, pero me veo cachetona. Y no me gusta verme cachetona y no me gusta sentirme que... Entonces, claro, ese impacto emocional lo recibo cuando era niña, ¿sí? Entonces no me gustaba. Otras personas que les decían, por ejemplo, que usted es muy flaca, ¿sí? Usted es puros huesos. Entonces, después les costaba mirarse al espejo porque sencillamente siempre se ven flacas, pero los demás no las ven flacas, pero ella sí se ve flaca. Entonces, ese tipo de traumas emocionales nos quedan a nosotros y es muy importante en el contexto de la sanidad, porque la violencia requiere sanidad. Entonces, ¿qué sano yo? Aquellas cosas que recuerdo pueden ser mínimas de mi infancia, de mi contexto, de mi relación anterior porque me divorcié, de cuando soy viuda, estoy viuda hoy, pero cuando estaba casada, de mi relación con mis hijos, de si sentía abandono en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, déjenme les pongo, ¿ustedes tienen afán o me regalan 10 minuticos más? Yo Vamos con afán no tengo, no. 10 minuticos más, bueno, para presentarles algo aquí que me parece interesante que ustedes lo puedan ver. Aprovechemos este espacio tan Yo- importante. sí, para yo compartirles esto. A ver, déjenme si veo si es esta. Manifiéstense en cómo van, cómo se sienten.
Preguntas, comentarios. Si digan algo, si no me voy. Muy interesante, Gracias. muy interesante, sencillo pero profundo a la misma vez. Por eso trato de tomar nota lo más que pueda, pero muy bueno. Muchas gracias, muy Ah, agradecida. Claro me que sí. alegra. Debo recalcar, doctora Consuelo, que en esta sala hay también especialistas en el marco de la salud mental. Tenemos Bueno, psicólogos, Olmedo también, Mirje, psicóloga, ujú, personas muy interesantes que de verdad que es supremamente halagador que estén aquí aprendiendo también, qué escuchando bueno, y qué bueno. aportando. Todos de verdad. Bueno, déjenme tratar de Excelente, de compartirles verdad. acá porque esta parte es muy importante que la veamos. Gracias Eh, por su comentario. Claro que creo, sí, Jacqueline. ok, creo que está aquí. Esto me gusta porque es que es muy chévere. El ciclo de la violencia, miren. La violencia es algo cíclico, ¿sí? Por eso es importante tratarlo, por eso es importante hacer abordaje, para que la violencia no se convierta en un elemento de la cotidianidad. Entonces, aquí hay momentos de tensión, ¿cierto? Que es la primera parte, la fase uno. Se destruye la comunicación y la víctima siente la necesidad de apaciguar la situación. Aquí hablamos de víctimas y victimarios. Víctima es la que recibe la violencia, victimario es el que la realiza. Luego viene la fase 2 que es un incidente, algo que pasa, un abuso verbal, emocional, el enfado, una discusión, acusaciones, amenazas, intimidaciones. Y esto prende el fuego, prende la mecha, como decimos por allí, ¿no? Luego viene la fase 3 después de que hubo este incidente, donde de pronto hubo gritos, donde hubo la discusión, a veces inclusive hasta golpes. Entonces viene la fase de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el abusador se disculpa, dice, no, mire, yo lo siento, es que yo me enojé porque usted me hace enojar. Entonces usualmente el victimario suele echarle la culpa a la víctima. Por eso la víctima necesita trabajo en su parte de autoestima, porque usualmente la otra persona le dice es que la culpa es suya, es que por usted es que yo me enojo. Si usted no hubiera hecho eso, yo no me hubiera enojado. Si usted no hubiera llamado, yo no hubiera levantado. Si usted no hubiera hecho tal cosa, si usted no me hubiera mirado el celular, entonces pues usted no hubiera visto lo que encontró y yo no estaríamos en este problema. O sea, no se da cuenta que lo que le encontró es la infidelidad de él, pero le echa la culpa a la víctima. ¿Sí entiende? Sí. Entonces, ese es el ciclo normal. Echa la culpa a la víctima, niega que existiese abuso o dice que no ha sido para tanto, que es una exageración. Entonces, usualmente en el ciclo de la violencia siempre se minimizan los actos de violencia para que la gente piense que no es tan terrible. Usted se queja mucho, usted sí es, qué cosa tan horrible, usted sí es exagerada. Ah, ah. Y luego viene la cuarta fase, que es la de la calma. El incidente ha sido olvidado y no hay abuso por un tiempo, pero luego vuelve y comienza la fase uno. Otra vez, comienzan los momentos de tensión, viene la fase del incidente, luego vuelve y se convierte por eso en una dinámica completamente permisiva, porque el ciclo se repite y se repite y se repite y se repite. El problema es que nosotros generamos una dinámica a nivel del cerebro y es que con cada acto de violencia se refuerzan las conexiones neurológicas de esa área del cerebro que tiene que ver con el conflicto, con esa situación. Y que cada vez es mucho más fuerte esas conexiones. Entonces cada vez las expresiones de violencia son mucho más graves. Entonces lo que comenzó con un grito, después sigue con un golpe. Y lo que después fue un golpe, después fue un empujón y se rompió algo. Y después ya no fue, sino que se la mandó por la escalera o ya hay sangre. Entonces nosotros tenemos que saber que esta parte educativa y de poder prevenir tiene que comenzar con esa educar a la gente, que la gente entienda que cualquier cosa pequeña es importante, que el grito es importante. A mí me gritan cuando yo no escucho. Si yo estoy en un parque y yo le grito a la Araceli, es porque Araceli está lejos y no me escucha. Pero si yo la tengo cerca a mí, yo porque tengo que gritarla. Entonces, cuando a mí me gritan en un cuarto, me están dando un mensaje claro, ¿cierto? Usted está tan lejos de mí que yo tengo que gritar. Y cuando nosotros entendemos eso y le hacemos entender a nuestra gente, a nuestras amigas, a nuestras mujeres,
esa dinámica, o a los hombres también, porque en muchos casos puede haber violencia contra el hombre. Entonces la gente empieza a decir, ok, un grito no es, eso no es nada, no, 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 como lo quiere hacer ver el victimario, eso no es nada, esto es una exagerada, esto sí pone problema por todo, ¿no? Qué tontería esto, no. Y entendemos que el grito sí es algo, entendemos que el empujón sí es algo, que el golpe en la mesa es algo, que se requiere una dinámica de autorregulación y autocontrol y que es importante llevarlo a cabo. ¿Listo? Y luego, pues obviamente hablamos un poquito de lo que les decía ahorita ya para terminar, que es el tema de los traumas. Entonces está el trauma complejo y está el trauma simple. Por eso nosotros no podemos tomar con liviandad este tópico, porque el trauma complejo está relacionado con la infancia y con situaciones que se repiten en el tiempo y al vínculo interpersonal. Y aquí en el trauma complejo hay estudios muy interesantes que nos dejan ver que el abandono de papá o de mamá cuando nacemos, genera, eso es un impacto impresionante, que genera trauma complejo. No importa que nunca lo haya conocido o no importa que me haya abandonado cuando tenía 1 año, siempre ese abandono va a generar trauma. Y el otro trauma, que es el simple, es un evento puntual, una situación que resulta traumática para el individuo donde percibe que está en peligro. Entonces, cualquier elemento, mire, esta gráfica de esta presentación me encanta, ¿no? Porque hay esta realidad, ¿no? Nos empezamos a romper. Hay un video que se los voy a poner ahora cuando acabe la reunión en el grupo que se llama Rotos y habla justamente de eso, ¿no? Cómo nosotros nos vamos rompiendo por la vida con las experiencias que tenemos. Pero podemos prevenir eso, ¿no? Es como cuando usted en su casa tiene un florero bonito y usted no lo pone a la entrada porque sabe que de pronto alguien le puede pegar con el pie y romperse. Usted lo coloca en un sitio especial donde nadie se lo vaya a romper. Y de pronto si alguien viene a limpiar el polvo de su casa, usted le dice, no, 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 ese florero no me lo limpie, deje que yo lo limpio porque usted lo cuida, porque usted no quiere que se le rompa. Así deberíamos vernos nosotros los seres humanos. Así como ese gran tesoro, ese maravilloso ser que merece ser tratado con respeto, con un tono de voz apropiado, con palabras bonitas, suaves, con contenido de compasión, de amor, de respeto, de solidaridad, ¿sí? De empatía, no con un tono de voz agresivo, ni peleón, ni con pegándole el puño a la mesa cuando me habla, porque es que yo no necesito eso. Yo tengo 2 oídos que oyen perfectamente bien y si tengo algún problema de audición, pues me pueden hablar un poquito más cerquita, pero no necesitamos los gritos ni los golpes, no necesitamos nada de eso. Los niños tampoco requieren eso, los ancianos tampoco requieren eso. Las relaciones de pareja no se construyen a punta de golpes, se construyen a punta de diálogo, a punta de comunicación, a punta de objetivos, a punta de un proyecto de vida que los dos puedan construirlo simultáneamente y con mucho esfuerzo de parte de los dos. Entonces, aquí ¿cuál es el mensaje? En último, ¿no? En último, lo que me gustaría que ustedes se llevaran. Y es, nosotros tenemos aquí un reto, y es un reto no solamente de comenzar a prevenir la violencia en los contextos ajenos a nosotros, sino de pronto comenzar con nuestros contextos cercanos. Y hay mucho por hacer. Aquí tenemos a Mir, yo sé que Mir me estaría de acuerdo cuando yo digo que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay demasiado por hacer. Faltan manos, faltan voluntarios, falta gente que tenga la intención, falta gente que vaya al contexto, al campo, que busque a las personas, que hable con ellas, que las haga sentir valiosas. Muchas veces solamente dar una charla de mujeres, solamente. Nosotros en nuestra clase hacemos un proyecto para que ustedes vayan y busquen una comunidad y les den una charla y ustedes en la charla se conecten. Y solamente con conectarse la gente sale transformada. Y dije, wow, qué rico haber venido a este contexto, porque es que aquí no me gritan. Es que aquí yo puedo escuchar sin que me levanten la voz, sin que me abran los ojos, sin que me miren mal, sin que me humillen. Entonces podemos generar contextos de paz, de crecimiento, de formación, de transformación. Ahora sería el tiempo es tuyo. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Comentar, también comentarios, se aceptan comentarios. Estoy colocando en los mensajes el enlace para que entren al grupo de esta masterclass, donde podemos tener agrupado para poder compartir información. Eh, Muchas gracias, doctora. De verdad que es fascinante. Pero yo tengo una pregunta. ¿En qué marco o en qué categoría queda porque lo veo muy a menudo, el tema de la violencia laboral? Muchas veces los jefes son agresivos, a veces hay personas, mujeres que les da hasta miedo
llegar a su trabajo porque van a encontrar a un abusador. En el campo, Sí, en este, no tanto en el tema abuso físico, pero sí emocional. emocional. Eso está como fuerte hoy en día, Sí, es una de las formas de abuso institucional. institucional. Sí. Son instituciones de cualquier tipo, empresas, entidades. Y allí el abuso laboral es un fenómeno complicado. Y Mucho. aquí, cuando hablamos de migración, eso forma parte en algún lado, ¿no? De algunas maneras, en algunos contextos. Forma parte también de eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le paga menos a una persona porque no tiene papeles. Eso es un abuso, ¿sí? Ujú. Porque el trabajo es el mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, eso es un tipo de abuso, ¿no? Pero nosotros lo permitimos. Y decimos, sí, pues sí, es que es como no tengo papeles, pues entonces yo acepto eso, porque eso es, entonces hemos normalizado los abusos lamentablemente. Y ahí es donde nosotros, pues, podemos hacer algo, ¿no? Para por lo menos aportar a la sociedad en este campo. A mí me gustaría que le aportáramos, estamos viviendo en un mundo muy, muy difícil. Y los que tenemos conciencia y los que tenemos la posibilidad de aportar, qué rico que lo podamos hacer. Sí, y me encantó esa frase de inicio que la violencia se puede prevenir, pero necesitamos líderes formados. Y más Ujú, que formar líderes, es nosotros mismos convertirnos en nuestros propios defensores de una manera sutil, previniendo todo este tipo de ambiente hostil que nos puede rodear, comenzando en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros hogares. Y me llamó mucho la atención el tema de lo religioso también, porque, bueno, Luz puede opinar un poquito. ¿Tú crees que hay tipo de violencia? Tú que eres capellana y llevas tantos años. Sí, yo creo que se esconde mucho. Ahí yo pienso que en una área donde verdaderamente se esconde más, tengo muchos testimonios de muchas personas que han pasado por la violencia doméstica en el liderazgo, especialmente. Tengo una muchacha que el esposo le decía las canciones que tenía que cantar y si ella cantaba la canción que no le había dictado para que cantara, cuando ella saliera de la iglesia, pues ya tenía problemas, tenía violencia doméstica, ujú, física, donde ujú. ella ya sabía, dice que ella entraba a la casa, acostaba a los niños y se sentaba en el piso del cuarto, porque ya sabía que él le iba a dar y antes de que ella cayera, pues ya estaba en el piso. Ay, Y es bien oculta, pues sí, porque al ser líderes o al estar en la iglesia, y algo de lo que también traigo a colación en cuanto a eso es que sí tenemos que, como tú nos dices, Araceli, prepararnos, ser nosotros los líderes que nos preparemos porque nosotros somos agentes visibles, pero también podemos ser agentes secretos, donde la invisible. persona se pueda sentir cómoda, que tú tengas la preparación, tú puedas llevarla, sepan que tú estás preparado y que tú, al ver la situación, tú puedas ayudarle a estas personas. Así es. Y Ujú. si conoce los principios de ellos, es más factible para Hacer. poder hacer el trabajo que cuando no conoce los principios. Uno de los problemas mayores que hay en torno a la salud mental de la población, Luz, es justamente eso, que dentro de las comunidades religiosas, que debería Ujú. ser como ese refugio para que la gente encontrara salud mental, la gente llega pero no hay agentes preparados. Entonces, la idea es que nosotros nos convirtamos en ese puente, ¿no? De que la gente que está afuera llega a la comunidad y nosotros somos ese puente para que podamos recibirlas, podamos darle la mano y poderlas ayudar. Mm. Así es. Voy a detener la grabación en este momento